El amanecer llegó descolorido aquella mañana de julio de 1916. No se oía el canto de los pájaros sobre los campos del norte de Francia. No corría el viento entre los árboles, porque ya no quedaban. Solo el silencio denso y húmedo de la tierra removida, el acre olor a hierro y productos químicos en el aire, y la sensación de que algo terrible estaba a punto de comenzar. Los soldados británicos esperaban en las trincheras fangosas, apiñados como animales en un corral. Les temblaban las manos, no solo por el frío de la madrugada, sino por el miedo ancestral que anida en el corazón de todo hombre que sabe que puede morir en las próximas horas. Les habían informado de que la artillería británica había bombardeado las líneas alemanas durante 7 días consecutivos, 7 días de un infierno de acero y fuego cayendo del cielo. Los oficiales prometieron que no quedaría nada con vida al otro lado, que el alambre de púas sería destruido, que la victoria sería solo un paseo. Pero mientras esperaban el silbato que los llamaría a la muerte, muchos ya sabían la verdad. La sabían por las miradas vacías de los veteranos. Lo sabían por el silencio de los sargentos. Lo sabían porque, incluso después de 7 días de bombardeo, aún se oían las ametralladoras alemanas probando sus ráfagas en la oscuridad antes del amanecer. A las 7:28 Alto M, 19 minas gigantes explotaron bajo las posiciones alemanas. El sonido fue tan violento que se escuchó en Londres, a más de 200 kilómetros de distancia. La tierra tembló como si el planeta mismo se estuviera desgarrando la piel. Columnas de tierra, piedras, cuerpos y hormigón se elevaron hacia el cielo, formando hongos negros que bloqueaban el sol. Y entonces, 2 minutos después, cuando el reloj dio exactamente las 7:30, sonaron los silbatos. Miles de silbatos a lo largo de 30 kilómetros del frente, y los hombres comenzaron a levantarse. Emergieron de las trincheras como fantasmas que se levantan de sus tumbas, cargando 60 kilos de equipo a la espalda. Fusiles en mano y en el corazón, esa extraña mezcla de coraje y resignación que solo nace cuando no hay otra opción. Los oficiales les ordenaron avanzar en línea recta, caminando, no corriendo, caminando porque los generales creían que los hombres que corrían perderían la formación, caminando porque creían que no habría resistencia, caminando directamente hacia el fuego de las ametralladoras. Las primeras ráfagas de disparos provenían de los búnkeres que deberían haber sido destruidos. Los alemanes llevaban años excavando en la tierra, construyendo fortalezas subterráneas de hormigón y acero, a 10, 15 o 20 metros de profundidad. El bombardeo británico, por terrible que fuera, no podía alcanzarlos. Cuando comenzó el ataque, los soldados alemanes salieron de sus madrigueras con sus ametralladoras MG-08, colocaron sus armas en los parapetos y comenzaron a disparar. No había necesidad de apuntar. Los británicos avanzaban en oleadas perfectamente alineadas, como si marcharan en un desfile militar. Las ametralladoras disparaban 500 proyectiles por minuto. Cada una acribillaba filas enteras de hombres, como una guadaña cortando trigo maduro. Los soldados caían a montones. Algunos murieron al instante. Otros se retorcían en el barro gritando por sus madres, agarrándose los intestinos que se les escapaban entre los dedos o contemplando, con incredulidad, las extremidades que ya no estaban allí. Los que aún podían caminar intentaron regresar a las trincheras, pero nuevas oleadas los perseguían, empujándolos hacia adelante. No había a dónde ir, no había forma de detenerlo. La maquinaria de guerra ya estaba en marcha, y nadie, ni siquiera los generales que la habían puesto en marcha, podía detenerla ahora. Frente a Beaumont Hamel, el regimiento de Terranova emergió de sus trincheras a las 9 de la mañana. Eran 800 jóvenes, muchos de ellos pescadores y leñadores que nunca habían visto la guerra hasta que cruzaron el Atlántico para luchar por un imperio lejano. Avanzaron a través de la tierra arrasada hacia las líneas alemanas. Duró 26 minutos. Al finalizar el ataque, solo 68 hombres respondieron a la llamada. 732 murieron, resultaron heridos o desaparecieron en menos de media hora. Sus cuerpos permanecieron en el campo durante días, hinchándose bajo el sol de verano, hasta que el olor se volvió insoportable
y se negociaron treguas temporales para recoger a los muertos, pero en julio de 1916, en la batalla del Somme, los muertos eran tan numerosos que no hubo tiempo ni hombres suficientes para enterrarlos adecuadamente. Fueron amontonados en cráteres de bombas y cubiertos con una fina capa de tierra, y cuando caían nuevos proyectiles, estos cuerpos volvían a la superficie, como si la tierra misma se negara a aceptarlos. Al final del primer día, el ejército británico había sufrido 57.000 bajas, 20.000 hombres muertos, 37.000 heridos en un solo día. La mayor catástrofe militar de la historia británica, y todo esto para ganar unos pocos metros de tierra arrasada, sin ningún valor estratégico. Pero la batalla no terminó. No podía terminar, porque reconocer la derrota sería admitir que esos 20.000 habían muerto en vano. Sería traicionar la memoria de los muertos. Y así, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, los ataques continuaron. Se incorporaron nuevas divisiones para reemplazar a las destruidas. Nuevos chicos de 18 años fueron secuestrados de granjas y fábricas y enviados a esa picadora de carne. Y fueron, no por ser valientes o estúpidos, sino porque eso era lo que se esperaba de ellos. Porque sus padres habían luchado antes que ellos. Porque sus hermanas les daban plumas blancas si se negaban. Porque la propaganda les decía que estaban salvando la civilización. Porque no conocían otra forma de demostrar que eran hombres. Por la noche, al cesar los ataques, los heridos que no podían ser rescatados gemían en tierra de nadie entre las líneas. Sus gritos resonaban en la oscuridad como coros de condenados. Algunos pedían agua, a otros morfina. Muchos simplemente llamaban a sus madres, como niños perdidos en la noche. Los soldados en las trincheras los oían y no podían hacer nada. Salir a rescatarlos era una muerte segura. Las ametralladoras alemanas barrían la tierra de nadie cada pocos minutos, y los francotiradores esperaban pacientemente cualquier movimiento. Y así, los heridos morían lentamente, hora tras hora, mientras sus camaradas escuchaban y se volvían un poco más locos con cada gemido. Algunos soldados disparaban a sus propios heridos para silenciarlos, no por crueldad, sino por piedad. Una bala rápida era preferible a 3 días de agonía bajo el sol, siendo devorados vivos por ratas. Las ratas eran del tamaño de gatos domésticos. Se alimentaban de muertos y moribundos, engordando y sin miedo. Por la noche, correteaban sobre los hombres que dormían en las trincheras, robándoles comida de sus mochilas, mordiéndoles la cara y las manos. Algunos soldados se despertaban gritando, sintiendo dientes afilados en los oídos. Otros simplemente dejaban de dormir. Permanecían despiertos noche tras noche, con los ojos abiertos en la oscuridad, hasta que el agotamiento los consumía y se desplomaban donde estaban. El barro era otro enemigo silencioso. Después de las lluvias, las trincheras se convertían en ríos de lodo pegajoso que se tragaban a los hombres enteros. Los soldados resbalaban y se hundían, y cuanto más forcejeaban, más se hundían. Sus compañeros intentaban sacarlos, pero la succión era demasiado fuerte, y así se hundían lentamente, centímetro a centímetro, gritando y suplicando mientras el barro les subía por las piernas, la cintura, el pecho y el cuello, hasta cubrirles la boca y la nariz. Sus cuerpos permanecían allí, bajo los pies de los vivos, parte del suelo fangoso que otros hombres pisaban sin darse cuenta. Con cada paso existía la posibilidad de pisar a un compañero muerto. En septiembre, los británicos finalmente recibieron una nueva arma. La llamaron tanque, un nombre en clave para mantener el secreto. Eran monstruosas máquinas de metal que se movían sobre orugas, inmunes al fuego de las ametralladoras. Se esperaba que pudieran penetrar el alambre de púas y proteger a la infantería durante los avances. Pero los primeros tanques eran primitivos, presentaban problemas mecánicos y se averiaban constantemente. En su interior, la temperatura alcanzaba los 15 grados. Los tripulantes se desmayaban por el calor y se intoxicaban con los gases del motor. Muchos tanques simplemente se detenían en medio del campo de batalla, convirtiéndose en ataúdes metálicos para sus tripulaciones. Los alemanes aprendieron rápidamente a destruirlos con fuego de artillería directo, e incluso cuando funcionaban, los tanques avanzaban tan lentamente que la infantería que los seguía era masacrada por el fuego de las ametralladoras. La tecnología no salvaría a estos hombres. Nada los salvaría.
excepto el final de la batalla. Del lado alemán, el sufrimiento fue igualmente atroz. Habían comenzado con la ventaja de terreno elevado y fortificaciones profundas, pero los bombardeos británicos nunca cesaron por completo. Día y noche, los proyectiles llovían sobre sus posiciones. El sonido de la artillería era tan constante que se convirtió en parte del ambiente, como el viento o la lluvia. Los hombres enloquecieron por el ruido, temblaban incontrolablemente, incapaces de sostener un arma o encender un cigarrillo. Los médicos militares lo llamaban neurosis de guerra, como si fuera solo un trastorno nervioso temporal, pero no era temporal. Muchos de estos hombres nunca volverían a ser los mismos, regresarían a casa y no podrían dormir sin gritar. No soportarían estar cerca de fuegos artificiales ni portazos. Pasarían el resto de sus vidas sobresaltados, reviviendo esos momentos en que la tierra explotó a su alrededor y pedazos de sus amigos llovieron del cielo. Los oficiales de ambos bandos seguían ordenando ataques porque no sabían qué más hacer. Habían sido entrenados en las tácticas de guerras anteriores, donde la caballería cargaba en campo abierto y la infantería tomaba posiciones con bayonetas. Pero esta guerra era diferente. La tecnología había superado a la estrategia. Las ametralladoras podían matar más rápido de lo que los hombres podían avanzar. El alambre de púas creaba laberintos mortales que canalizaban a los atacantes hacia zonas de muerte preestablecidas, y la artillería transformaba kilómetros cuadrados en paisajes lunares donde no podía existir nada vivo. Era una guerra que no podía ganarse mediante la valentía individual ni el genio táctico. Era una guerra de puro desgaste, donde la victoria pertenecería al bando que pudiera desangrarse más lentamente que su oponente. Y así continuaron los ataques, no porque hubiera esperanza de victoria, sino porque detenerse significaría admitir que todo había sido en vano. En las aldeas tras las líneas británicas, los hospitales de campaña estaban desbordados de heridos. Médicos y enfermeras trabajaban turnos de 20 horas, amputando extremidades en mesas improvisadas, cosiendo heridas con sedal cuando se agotaban los suministros quirúrgicos. El olor a gangrena y cloroformo lo impregnaba todo. Los hombres morían esperando ser tratados porque simplemente había demasiados heridos. Los que sobrevivían a la cirugía a menudo morían de infecciones días después. No había antibióticos. Una simple herida podía matar por sepsis. Y las heridas no eran simples. Eran extremidades arrancadas por granadas, rostros destrozados por metralla pulmonis, quemados por gas venenoso, mentes destrozadas por traumas que ninguna medicina podía curar. Las enfermeras escribieron cartas a las madres de estos jóvenes, diciendo que sus hijos habían muerto con valentía y sin dolor. Era una mentira piadosa. La verdad era que muchos habían muerto gritando, clamando por hogares que nunca volverían a ver, aterrorizados y solos en una tierra extranjera. En noviembre empezó a llover. La lluvia transformó el campo de batalla en un pantano infinito. Las trincheras se desmoronaron. Los refugios se inundaron. Los hombres vivían en agua helada hasta las rodillas, desarrollando una afección llamada pie de trinchera, en la que la carne de sus pies se pudría y se desprendía. Algunos perdieron dedos. Otros perdieron pies enteros. La gangrena se extendió rápidamente. El único tratamiento era la amputación. E incluso eso no siempre funcionaba. La infección ya había entrado en el torrente sanguíneo. El veneno ya corría por sus venas. Solo quedaba esperar la fiebre, el delirio y finalmente el alivio de la muerte. Capellanes militares circulaban por las trincheras administrando los ritos finales. Algunos soldados encontraron consuelo en la religión. Otros perdieron la fe por completo. ¿Cómo pudo Dios permitir esto? ¿Cómo pudo un creador benévolo ver cómo su creación se destruía a sí misma con tanta brutalidad? Las oraciones resonaban en el barro, pero no llegaba respuesta del cielo. Solo más lluvia, solo más granadas, solo más muerte. Cuando noviembre dio paso a diciembre, el invierno descendió sobre el Sam como un juicio final. La lluvia dio paso a la nieve, y la nieve cubrió a los muertos con un manto blanco que parecía misericordioso hasta que uno se daba cuenta de que los cuerpos congelados permanecían allí, preservados por el frío, con los rostros vueltos hacia el cielo gris, como si aún esperaran la salvación. Los vivos envidiaban a los muertos. Al menos
Ya no sentían frío, ya no temblaban noche tras noche en agujeros helados en la tierra, ya no despertaban con escarcha en la frente y hielo en los pulmones. El frío era tan intenso que los rifles se congelaban, las ametralladoras se atascaban. Los hombres orinaban sobre sus armas para descongelarlas antes de los ataques. Era una indignidad final en una guerra llena de ellas. Pero la indignidad ya no importaba. La vergüenza ya no importaba. Solo importaba la supervivencia. Solo llegar al final de otro día, otra hora, otro minuto. A mediados de noviembre, finalmente llegaron las órdenes de finalizar la ofensiva. 141 días después de su inicio, la batalla del Somme concluyó oficialmente. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Los hombres que habían vivido durante meses bajo el rugido constante de la artillería no sabían cómo procesar la quietud. Algunos lloraron de alivio, otros simplemente miraron fijamente al vacío, incapaces de sentir nada. El resultado final de la batalla podía medirse en números, pero los números no podían capturar la verdadera magnitud del horror. Más de 1 millón de hombres muertos, heridos o desaparecidos. Británicos, franceses, alemanes, todos desangrándose en la misma tierra. Todo esto para ganar menos de 10 kilómetros de territorio devastado. Tierra tan destruida que nada crecería allí durante años. Cráteres tan profundos que se convertirían en lagos. Suelo tan contaminado con químicos y metales que permanecería envenenado durante generaciones. Los generales declararon la batalla un éxito parcial. Afirmaron haber debilitado a las fuerzas alemanas, que habían aliviado la presión sobre los franceses en Verdún, que habían demostrado que los aliados podían sostener una ofensiva prolongada. Pero los hombres que lucharon allí sabían la verdad. Sabían que habían sido introducidos en una máquina de matar sin un propósito claro. Sabían que sus camaradas habían muerto no por estrategia militar, sino por el orgullo y la terquedad de los comandantes que se negaron a admitir errores. Sabían que lo que habían vivido no era una guerra en el sentido tradicional, era un exterminio industrial, era la aplicación de tecnología moderna a la más antigua de las ocupaciones humanas. Y el resultado fue una masacre a una escala jamás imaginada. En los años siguientes, los supervivientes intentaron olvidar, intentaron reconstruir sus vidas, casarse, tener hijos, trabajar en empleos comunes, pero el Somme los perseguía. Aparecía en pesadillas donde aún estaban en las trincheras. Aún oían los gritos de los heridos, aún sentían el barro a sus pies. Algunos se suicidaron, incapaces de vivir con los recuerdos. Otros bebieron hasta morir, ahogando visiones que ningún alcohol podía borrar por completo. Muchos simplemente existían, cáscaras vacías de hombres que habían dejado sus almas en aquellos campos franceses. Y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, apenas 20 años después, cuando una nueva generación fue llamada a luchar, los veteranos del Somme vieron a sus propios hijos marchar a la guerra y sintieron una desesperación indescriptible, porque sabían lo que les esperaba a esos jóvenes. Sabían que toda la retórica sobre el honor y la gloria era mentira. Sabían que la guerra no era una aventura. Eran solo jóvenes matando a jóvenes por razones que no entendían del todo, siguiendo órdenes de ancianos que jamás sangrarían. Hoy, los campos donde se libró la batalla del Somme vuelven a reverdecer. Los agricultores cultivan trigo donde millares de soldados murieron. Pero si excavas unos centímetros bajo la superficie, aún encontrarás rastros en cascos oxidados, balas sin disparar en fragmentos de huesos humanos. La tierra guarda el recuerdo de lo que allí ocurrió, incluso cuando los vivos olvidan. Hay lugares donde nada crece, donde el suelo sigue envenenado un siglo después. Hay otros donde florecen flores rojas cada verano, amapolas que brotan de la tierra fertilizada por la sangre de hombres que nunca regresaron a casa. Los franceses las llaman flores de la memoria. Crecen silvestres en los campos, en los bordes de los caminos, en los cementerios militares, donde interminables filas de cruces blancas marcan las tumbas de soldados conocidos solo por Dios, y quizás así es como debería recordarse el Somme. No a través de estadísticas, ni análisis estratégicos, no a través de grandiosos monumentos, ni discursos patrióticos, sino a través de esas flores rojas que crecen silenciosas
en campos tranquilos, a través del conocimiento de que cada flor marca el lugar donde cayó un hombre, donde alguien que amó y fue amado, que tuvo sueños, miedos y esperanzas, fue reducido a carne y hueso por una máquina que no distinguía entre héroes y cobardes, entre justus e injustus. La guerra los consumió por igual, la tierra los recibió por igual, y ahora duermen por igual, británicos y alemanes, uno al lado del otro, finalmente unificados en el único territorio que importa, el territorio del silencio eterno, el territorio donde se arrian todas las banderas, donde se olvidan todas las órdenes, donde la única verdad que permanece es la que siempre ha sido cierta desde que el primer hombre alzó un arma contra otro. Esa guerra no glorifica, solo destruye, no ennoblece, solo consume, no resuelve, solo perpetúa el ciclo de sangre que la humanidad aún no ha aprendido a romper. Y entonces, cuando murió el último veterano del SAM y el último testigo ocular se fue, la batalla pasó del recuerdo vivo a la historia. Y en esa transición se perdió algo esencial, porque la historia es abstracción, son números en páginas, son mapas con flechas que muestran avances y retrocesos. Es un análisis objetivo de causas y consecuencia, pero la verdad del Somme no se puede capturar en mapas ni números, solo se puede sentir a través de los ecos que aún resuenan, a través de las cartas, sin enviar encontradas en los bolsillos de los muertos, a través de los diarios manchados de barro, donde los soldados escribieron sus últimos pensamientos, a través de las fotografías descoloridas de niños sonrientes que no sabían que en semanas estarían muertos. Este es el verdadero legado del Somme, no las líneas redibujadas en los mapas, sino el recuerdo de lo que fuimos capaces de hacernos unos a otros cuando estábamos convencidos de que no había elección. Y la pregunta que sigue planeando sobre cada generación desde entonces, si estuviéramos en la misma situación, ¿actuaríamos de otra manera? ¿O simplemente repetiríamos el ciclo, alimentando con nuevos jóvenes la misma vieja maquinaria, esperando de alguna manera un resultado diferente? La respuesta, terrible y honesta, yace en esos campos silenciosos, yace en las flores rojas que florecen cada verano, yace en la tierra que nunca olvida, incluso cuando decidimos olvidar, y seguirá yacendo allí, testigo eterno del día en que la humanidad contempló el infierno que había creado y decidió, a pesar de todo, continuar. Si este viaje por los campos del Somme te conmovió, si sentiste el peso de la historia a través de estas palabras, deja tu huella aquí, dale a me gusta no solo como un gesto automático, sino como un reconocimiento silencioso a quienes vivieron y murieron en aquellos días terribles. Es la forma más sencilla de decir que sus historias importan, que sus recuerdos no se olvidarán mientras haya quienes se preocupen por escucharlos. En los comentarios, comparte lo que sentiste, cuéntanos si alguien de tu familia ha estado en una guerra. Cuéntanos qué momento de esta historia te impactó más. En cada comentario mantiene viva la conversación sobre por qué estas historias deben contarse. Cada palabra que dices aporta una nueva dimensión a la memoria colectiva. No dejes que este video termine en silencio. Haz oír tu voz. Y si quieres continuar este viaje por los momentos más oscuros y extraordinarios de la historia de la humanidad, si quieres más narrativas que transforman el pasado en experiencias viscerales del presente, suscríbete a este canal. Pero no te quedes ahí. Activa las notificaciones, porque cada nueva historia que traemos es una oportunidad para comprender no solo qué sucedió, sino por qué sucedió, y que revela sobre la naturaleza humana. Estas no son solo lecciones de historia, son portales a momentos en los que el destino de la civilización pendía de un hilo. Y ahora, si pensabas que el Somme fue la cumbre del horror humano en combate, si creías que nada podía superar esa carnicería, entonces necesitas ver el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Porque hay otra historia, otra batalla, otro momento en el que los hombres fueron empujados más allá de los límites de lo que el espíritu humano debe soportar, una historia donde el frío era tan brutal como las balas, donde la naturaleza misma se convirtió en el enemigo, donde la supervivencia exigió sacrificios incomprensibles. Haz clic ahora, porque algunas historias no pueden esperar, y esta es una de ellas.